Bueno, pues buenos días. Pongan por favor su asistencia en el chat. En un momento comenzamos. Bueno, pues vamos a arrancar con la sesión número 24, la tercera sesión de la semana, la última sesión del tercer parcial y la última sesión del semestre. Y la última sesión de todo su bachillerato, cuando menos conmigo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a analizar el último tema que tiene que ver con el impacto del neoliberalismo y el nuevo nombre que se le da ahora a esta nueva dinámica que tiene que ver con la implementación de un nuevo modelo llamado neoimperialismo, que en realidad es el neoimperialismo, porque el neoimperialismo surge desde el siglo XX y a partir de este siglo XXI hay una nueva dinámica que normalmente se le asocia mal asociada al modelo neoliberalista, que en realidad el modelo neoliberalista ni es un modelo, es una variante del liberalismo económico que ha sufrido diferentes modificaciones o adaptaciones a lo largo de las últimas décadas, pero bueno, a partir del siglo XXI nace el neoliberalismo, que tiene una característica diferente al resto, que tiene que ver con una explotación, sí, ya no militarizada, ya no territorial, ya no en busca de recursos naturales, ya no en busca de mano de obra barata a los pueblos sometidos, y además comprar materia prima barata, crear empresas en esos lugares. Eso era un super negocio, ¿no? Porque además las grandes corporaciones, las grandes empresas, iban con toda su infraestructura a países en vías de desarrollo o subdesarrollados, conseguían de esos lugares mano de obra barata, conseguían de esos lugares materia prima barata, geográficamente era una situación estratégica y además tenían mercado en el lugar. Era ganar 100%, pero hubo un movimiento de resistencia por parte de algunos países que intentaban implementar políticas para resistirse un poco a esa dominación. Y llega el neo-imperialismo. Ese neo-imperialismo o el imperialismo o el neoimperialismo del siglo XXI está asociado a otros factores como el libre mercado, la globalización, el consumismo, está basado en el intercambio comercial, en acuerdos internacionales, está basado en el poder de los organismos financieros como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional. Y es una nueva forma de sometimiento en donde la mayoría de las personas de los países, pues a pesar de que no estemos de acuerdo, no nos queda de otra si es que estamos en esa condición de dependencia económica. La dependencia económica trae como consecuencia la dependencia política, la dependencia en todos los demás sentidos. Así que bueno, en la medida en que los países tengan sus condiciones que les permitan desarrollarse, pues habrá menos dependencia hacia esas grandes potencias en este nuevo modelo llamado neoimperialismo o el neoimperialismo del siglo XXI, en donde ahora lo que rige, lo que prevalece en lugar de ejércitos, máquinas de guerra, son marcas, patentes, consumismo, dinero, organismos internacionales, lo que estamos viviendo hoy en día. Y que en este momento hay un punto de reflexión con la pandemia. La pandemia y el COVID-19 trajo como consecuencia el aislamiento, la parálisis del sector productivo, la cuarentena, la falta de consumo, una contracción económica que también trae como consecuencia el bajo consumo. Y eso va a modificar
de manera muy importante la economía del mundo, la economía de los países, de diversos países. Creo que en el caso mexicano seremos uno de esos países que se va a ver seriamente afectado. En cifras del primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, nuestra economía tuvo ya una contracción de un poco más del menos 3% del Producto Interno Bruto. El año pasado, recuerdan que el promedio fue cero, 0.1, menos 0.1, 0. Entonces la economía no decreció, no creció, pero no decreció. Pero en este año, en el 2020, tan solo en el primer trimestre, ya hay un déficit, ya hay una contracción económica en el Producto Interno Bruto. Y eso que todavía no se ven los impactos de realmente las consecuencias del COVID, porque eso se miden en el segundo trimestre, que es abril, mayo, junio. Y es ahí donde se esperan cifras muy negativas. Los optimistas piensan que en este año vamos a tener una contracción del menos 4% del Producto Interno Bruto. De ahí hay otros que piensan que el 8%, incluso hay unos que hasta el 10%. Y consecuencias hasta el próximo año 2021. Los optimistas que 4%, los pesimistas 8%. Es decir, pues sí, se va a ver afectado nuestra economía y la economía del mundo por esta contingencia. Y es ahí donde va a haber una reestructuración del nuevo orden mundial. Países como China, por ejemplo, va a tener su enorme oportunidad de ser influyente en el resto de los países, ya sea por préstamos económicos, ya sea por la venta de material médico, como está sucediendo, o también por acuerdos comerciales, que va a competir entonces con el otro gigante que es Estados Unidos. Acuérdense que China, lo habíamos mencionado, está llamado a ser la gran potencia del mundo y esta tal vez sea la oportunidad para detonarlo o para adelantar este proceso que pensábamos que iba a llegar en el 2050. Bueno, para el 2050 China debe de estar muy por encima del resto, incluso de las potencias del mundo. Entonces, bueno, eso es lo que analizaremos el día de hoy. Del siglo XXI, es decir, del 2000 para acá, las condiciones en el mundo. Cómo ha mutado, cómo ha cambiado ese dominio de los países en donde ahora ya no es la guerra, son otros mecanismos diferentes que manifiestan de alguna u otra manera dominio. Recordarles esta parte del compromiso que tienen con las actividades que se piden, sobre todo los que vayan a hacer examen, los que no exenten, los que tengan menos de 9.5 o 10 de promedio, porque deben de estar muy pendientes de la plataforma. Bueno, en mi caso yo les voy a explicar acá, pero valga la recomendación a esta materia y al resto de las materias. Entonces, bueno, muy, muy al pendiente de este proceso de evaluación, ya van de salida, bueno, nada más preocúpense, hagan el esfuerzo para terminar adecuadamente el semestre, ¿no? Entonces, bueno, primero, ¿qué es el neoimperialismo y de qué manera tiene consecuencias o impacta al mundo esta nueva tendencia en la dinámica de los países dominantes en el mundo? Bueno, el neoimperialismo, hablamos, ese es el concepto que deben de tener, es la evolución del imperialismo del siglo XX. Es un nuevo imperialismo en donde somos absorbidos, somos dominados y conquistados por la economía del mundo, a nivel país, pero también a nivel personal. Porque en esta dinámica de consumismo, de globalización, de patentes, de marcas, los países a nivel macro son dominados por otros que tienen patentes, tecnología, innovación y subyugan o someten a los países que no la tienen a través de procesos económicos. Pero en el caso individual, y les va a tocar a ustedes cuando estén en el sector productivo ya bien pronto, en el caso individual, fíjense lo que ocurre. Trabajas, ganas, y lo que ganas lo quieres de alguna u otra manera gastar en todo este abanico de posibilidades y de productos y de marcas que tienes a tu alcance. Hemos mutado de comprar lo suficiente y necesario para subsistir o para vivir dignamente y nos hemos metido a esta misma dinámica del consumismo provocada por la globalización, el neoliberalismo, el consumismo, ¿sí? Y entonces hacemos esfuerzos, somos sobreexplotados, pero ¿qué creen? Que no hay un país que te esté sobreexplotando, no hay un capataz como en otras épocas, no hay un látigo.
lo que te mueve a tener, por ejemplo, un trabajo en la mañana, en la tarde, en trabajar aquí, trabajar allá, buscar un trabajo los sábados, un fin de semana, el buscar, 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 es una sobreexplotación, pero que tú mismo la estás haciendo, porque quieres alcanzar ese nivel de crecimiento económico para el consumo, para que puedas comprarte coches, para que puedas comprar una casa, para que puedas pagar una colegiatura, para que puedas pagar una tarjeta de crédito, para que puedas pagar un préstamo bancario, para que puedas pagar tu tarjeta en una tienda departamental. Es la nueva dinámica. Es una nueva forma de explotación y en donde todos estamos contentos, en donde todos hemos sido absorbidos por esta tendencia global, en donde le pasa a las personas como nosotros, pero incluso, por ejemplo, acabo de ver un documental de indígenas en la sierra de Oaxaca y de Chiapas, en donde, por ejemplo, los pocos pesitos que ganan, porque mucho de su sistema es todavía como que trueque. Es decir, yo tengo un cultivo de maíz y luego lo que tengo y lo que me sobra lo cambio por el que tiene gallinas o por el que tiene un criadero de gallinas y puede intercambiarme huevos por estos kilos de maíz. Pero sí hay dinero y ese poco dinero que se maneja en muchas ocasiones se utiliza por esas personas para, por ejemplo, el consumo de Coca-Cola. El documental fue sobre el consumo de la Coca-Cola en comunidades indígenas. Entonces la gente está buscando obtener lo mínimo para comprar eso que para ellos es algo como una especie de lujo. El comprar y el comer o el estar el día a día consumiendo Coca-Cola y dejan de consumir, por ejemplo, ya agua y tú dirías que las comunidades indígenas son muy saludables. Entonces vean cómo esta tendencia absorbe a todos los núcleos sociales, incluyendo a los más marginados. Entonces, bueno, esto todo el mundo hemos visto, por ejemplo, personas que son muy humildes, pero tienen una pantalla del tamaño de una puerta, pero tienen un sistema de cable. No sé cómo le vayan a hacer para comer, pero tienen que pagar el sistema de cable y esa televisión que compraron. A lo mejor a crédito, a lo mejor al doble del precio de lo que lo deberían de haber comprado, pero bueno, es la única posibilidad que tienen de poder adquirirlo. Entonces, todos los sectores sociales, de alguna manera, más allá de los países, también hemos sido absorbidos por esta tendencia y esta nueva dinámica del neoimperialismo. Es un imperialismo muy eficiente porque lo aceptamos, porque no luchamos en contra de él, porque a nivel individual, a pesar de que los países hagan cosas como por ejemplo, en Venezuela, en Cuba, un régimen austero, de corte de izquierda, según ellos, comunista, socialista, que no lo es, dictaduras militarizadas, un control, un autoritarismo. Sin embargo, la gente, hasta escondidas, busca comprar cosas a pesar de que tienen una condición muy precaria para meterse a esta dinámica del consumismo igual que nosotros. Entonces, bueno, eso es el neoimperialismo. ¿Qué consecuencias e impacto tienen? Hay de dos tipos, hay consecuencias positivas y consecuencias negativas. Vamos a verlas a continuación. Hasta ahorita ya deben de tener el concepto de neoimperialismo. Dentro de las consecuencias y el impacto. Bueno, antes de irnos a las consecuencias que son estas, bueno, las positivas y las negativas, vean, estos son los nuevos protagonistas en el mundo. Y cuando digo nuevos protagonistas, me refiero a que en este nuevo conflicto neoimperialista, como si fuera una especie de guerra fría, en lugar de mostrarte tus misiles, ¿te acuerdan la crisis de los misiles? En lugar de mostrarte mi último nuevo avión caza destructor, en lugar de mostrarte mi último tanque de guerra con cierta tecnología, ahora lo que mostramos son el poder económico, las marcas, las patentes, la innovación, la ciencia, la tecnología. Y aquí hay una guerra, por así decirlo, económica entre estas dos potencias. Hay más, está Corea del Sur, está Alemania, está Inglaterra, están potencias emergentes nuevas que ni siquiera conocemos como Singapur, despuntando últimamente económicamente, pero estos dos son los básicos. Es como la nueva Guerra Fría, o estás con uno o estás con otro. Y en esta economía, en este nuevo modelo económico, lo que sí se vale es tener a ambos, porque ejemplo mexicano, tenemos acuerdos comerciales con Estados Unidos, enmarcado con el presidente Donald Trump, pero también tenemos acuerdos comerciales con China, y es la imagen de Xi Jinping, que es el presidente, que es el representante chino. Entonces, bueno, en esta nueva dinámica no es uno u otro, sino el mercado se puede dividir incluso al interior de los países entre uno y otro.
Entonces, bueno, eso es lo más importante con relación a, estas son las dos grandes potencias enfrentadas en este neoimperialismo del siglo XXI, que están llamadas a ser China como la gran superpotencia en los próximos años y quiere desbancar o quitar de esa supremacía a Estados Unidos como la más grande macroeconomía. Ambos países no son los países donde tienen mayor bienestar social. Los países nórdicos de Europa siguen siendo donde hay mayor estabilidad y donde se vive mejor, más allá de Estados Unidos y de China. Sin embargo, estamos hablando de macroeconomía y de la influencia que pueden tener estas dos grandes potencias sobre el resto del mundo. Consecuencias positivas y negativas. Hablando primero de las positivas. ¿Qué beneficios trae este neoimperialismo del siglo XXI? Desde luego que trae consecuencias positivas o muy favorables para las potencias que lo representan. Y obviamente traen consecuencias o impactos negativos para aquellas potencias doblegadas ante este nuevo imperialismo económico. Entonces, hablemos primero de las positivas. ¿Cuáles son las condiciones o las consecuencias positivas que trae consigo este neoimperialismo del siglo XXI? La primera de ellas es la llegada a la civilización o la masificación de la civilización. Países como países de África o países de Asia, sobre todo en la parte insular, en las pequeñas islitas, esos países como que hay en el Pacífico, que tienen un amplio subdesarrollo, pues la llegada de este neoimperialismo trajo como consecuencia la llegada de la civilización y de la modernidad. El hecho viene acompañado de tecnología, de medicina, de todas las consecuencias favorables de la innovación y de la tecnología. Sobre todo en países, en lugares muy marginados, ¿no? Como zonas de África, de Asia, incluso de América Latina, sobre todo en América Central. Entonces, bueno, eso también trae consecuencias en este sentido, en este rubro. ¿Qué más? Además de esto, está al alcance de todos productos globalizados que trae como consecuencia consumismo. Esto viéndolo desde el punto de vista positivo. Tenemos todos a nuestro alcance y debido a la globalización, una gran gama de productos y servicios para el consumo. Entonces, una consecuencia vista de manera positiva es la llegada de la globalización y del consumismo. Aunque el decir consumismo inmediatamente te vas a la parte negativa. Lo que quiero decir es que es positivo que tengas a tu alcance una gran gama de productos y de servicios que con dinero puedes accesar a ellos de manera muy fácil. También hay un despunte en la innovación, la ciencia y la tecnología como consecuencias positivas. Es decir, las grandes potencias transmiten la innovación, la ciencia y la tecnología al resto de los países que no cuentan con ella. Consecuencia positiva, esto, en teoría, debería de traer bienestar social, sobre todo para las potencias. A lo mejor no tanto para las naciones subyugadas, pero al menos sí para las grandes potencias, la expansión del bienestar social. Con bienestar social me refiero a la calidad de vida, a la expectativa de vida, a la salud, el acceso a la educación. Todos estos factores son parte del bienestar social. Entonces, una consecuencia positiva es el bienestar social que involucra o incluye calidad de vida, expectativa de vida. Expectativa de vida es la cantidad de años que vivimos en promedio. El acceso a la medicina, a la educación, etc. Ahora, también como la última de las consecuencias positivas es el acceso a las nuevas tecnologías. Ya hay una diferenciación entre la tecnología y las nuevas tecnologías. La nueva tecnología está asociada a las partes computacionales, a las redes sociales, a la internet, a la nanotecnología, a la tecnociencia, la aplicación de la tecnociencia e incluso de la nanotecnología en otras áreas que antes no se pensaban. La tecnología dentro de la genética, por ejemplo, la tecnología dentro de la nutrición, porque va a mutar, va a cambiar la forma en cómo comemos, va a ser un romanticismo
el ver cómo comíamos ahora y cómo vamos a comer dentro de 100 años. Entonces, también la ciencia y la tecnología va a modificar y cambiar esos procesos. También la aplicación de esta nueva tecnología al deporte, a los sistemas de comunicación y a la medicina. Entonces, bueno, esta nueva tecnología es como una diferenciación a la tecnología anterior, que más bien era mecánica, física, y esta nueva tecnología en muchos casos es nanotecnología. Por eso el enorme campo de oportunidad que tiene esta área del conocimiento del saber. Impacto negativo, las cosas negativas. Bueno, primero, sobre todo, es para las potencias, perdón, no es para las potencias, es para los países subyugados. La primera de ellas es la invasión de mercados. Tu mercado es invadido. Dejamos de tener la característica regional para meternos a un ritmo global. Ya no hay esos pequeños mercaditos en donde se venden productos nativos, sino ahora llegan las grandes corporaciones, los grandes supermercados globales, y son los que no puedes competir contra ellos por el volumen de venta y de consumo, donde pueden manejar precios que terminan afectándote a ti o calidad que no alcanza a tener el pequeño mercado. Entonces, invasión de los mercados. Otra cosa negativa es el tránsito a una economía global. No es que sea algo malo, sino que es obligatorio. Si tú quieres mantener todavía tu nacionalismo, tus tradiciones, el hecho de que se identifiques como una región con todas tus características, pues ya no puedes. Ahora tienes que ser absorbido por esta nueva economía global, por la globalización y por el consumismo. De hecho, la siguiente es el consumismo. Y no es que sea malo el consumismo, el problema es que en muchos casos no estamos en condiciones económicas para ese consumismo, pero nos absorbe. Una persona que gana un salario mínimo no te explicas, como por ejemplo tiene una enorme pantalla en su sala y lo hace forzando, por ejemplo, su alimentación, impidiendo, por ejemplo, o haciendo o obligando a que, por ejemplo, un menor de edad tenga que trabajar y abandone la escuela. Entonces, esto es parte del impacto del consumismo que estamos teniendo o llevando a cabo. La explotación laboral es otro impacto negativo. Las grandes potencias llegan a nichos de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, ofreciendo salarios mucho más bajos que los que pagarían en su país de origen, y por eso buscan expandir sus empresas hacia otros mercados, hacia otras economías donde el pagar un salario de ese país resulta muy bajo comparado con lo que ellos pagaban en su propio país. Ejemplo, Volkswagen. Volkswagen se sale de Alemania, crea una planta en México, en Puebla, y obtiene materia prima barata, obtiene de primera mano, además, sin el costo extra del traslado hacia Europa, obtiene obtiene mano de obra barata en comparación a lo que le pagaban o pagarían en euros en Europa. Obtiene además mercado nacional en México y además cercanía con el mercado norteamericano de Estados Unidos. Fíjate, ganancias sobre ganancias sobre ganancia. Entonces, bueno, ese es un poco lo de la explotación laboral. La siguiente, también negativa, es que hay una explotación del medio ambiente. Muchas de las empresas no tienen un desarrollo sustentable. Por ejemplo, hay una gran crítica hoy en día en el pleno año 2020 con el nuevo gobierno mexicano, con la creación del Tren Maya, por ejemplo, ¿no? Que por un lado no quieren hacer un aeropuerto en una zona que está sumamente, un lago que está realmente seco, el lago de Texcoco en esa región, pero hacemos otro proyecto en donde desbaratamos completamente la selva para la construcción del Tren Maya. El Tren Maya es Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Campeche y hasta Tabasco. Involucra a esos estados. Entonces, bueno, este gran desarrollo, esta nueva tecnología, las marcas, el acceso, la comodidad, trae en muchos casos la explotación del medio ambiente porque no se hace en muchos casos un desarrollo sustentable. No está peleada la tecnología con el medio ambiente, porque hay países que nos han puesto el ejemplo de que sí se puede tener un desarrollo sustentable. Y bueno, la dependencia hacia otras potencias es otro impacto negativo. Caso mexicano, por ejemplo, que tenemos una dependencia económica, sobre todo con Estados Unidos. Y la última, el endeudamiento. La deuda que adquieren los países para poderle hacer frente a esta nueva dinámica global y que va a moverse en los meses posteriores al cierre de la cuarentena por el COVID.
muchos países para reactivar su economía van a tener que recurrir a préstamos internacionales por parte de estos organismos como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o países, y estos van a implementar una serie de medidas para darte el préstamo muy favorables para ellos, muy desfavorables para los países que piden el préstamo. Entonces, estas son las consecuencias positivas y negativas de este modelo. Entonces, bueno, esta parte es la parte de la reflexión y tal vez que sirva también como cierre de historia universal. ¿Qué podemos hacer como país o como personas para luchar en contra de esta tendencia o esta dinámica actual? A nivel individual, a todos nos gusta el consumismo. No es una clase donde yo les vaya a invitar a la austeridad, porque tal vez vaya impregnada entonces de otro factor negativo como es la mediocridad. Todos debemos apuntar a tener lo mejor. Todos debemos de apuntar a tener o soñar con tener lo que siempre has querido. A esta corta edad que tienen, 17, 18 años algunos, no sé si algunos 19, hay que apuntarle a imaginarse que tengo la casa que siempre he querido, que tengo el auto que siempre he querido, la camioneta que siempre he querido. Imagínense los viajes que quieren hacer, imagínense tener su casa amueblada justo como se le imaginen. Entonces, es una invitación a luchar en contra de las condiciones actuales para así obtener eso que anhelan y desean, porque nos ha tocado vivir un mundo muy complejo, económicamente inestable, tremendamente injusto, pero a pesar de ello, hay millones y millones de ejemplos dentro del país y fuera del país que a pesar de estas condiciones, las personas logran triunfar. Es decir, no se queden contraídos por la dinámica del mundo. Imagínense como algo que está haciendo círculos y cada vez esos círculos en esas revoluciones, como si fuera un plano, están viendo ustedes desde vista de pájaro, va a un ritmo y de repente empieza el ritmo de la vida a girar más rápido y más rápido y más rápido. Y ustedes, como cuando entras al juego de la cuerda, tienes que buscar el momento adecuado para poder entrar. Bueno, la dinámica en el mundo se ha revolucionado más. Es más rápida, es más compleja, lo que significa que para poder meterte a este ritmo, pues hay que también estar más atentos, ser más rápidos, ser más hábiles, responder adecuadamente a la circunstancia y no dejarse absorber por esa circunstancia que en muchos casos sí es negativa. Nos ha tocado vivir este mundo. Siempre el mundo ha estado lleno de dificultades. Afortunadamente para todos nosotros no nos tocó, por ejemplo, las guerras mundiales. El hecho de que tuvieran que desprender de tu seno familiar para irte a una batalla que a lo mejor no regresabas. Nos ha tocado, a pesar de que estamos en el COVID, tan solo la anterior epidemia en nuestro país fue mucho más grave, muchísimo más grave. No sé, llevamos 10,000 muertos por el COVID, ¿no? Nos espanta pensar que podemos llegar a 30,000. En el siglo pasado tuvimos 300,000 muertos en México cuando la población era mucho menor con la gripe española. Imagínense haber vivido cuando la peste en Europa, ¿no? Un tercio de la población terminó muriéndose. Es decir, sí nos ha tocado un entorno complejo, pero han ocurrido otros momentos y en otros lugares donde hay entornos todavía más complejos y aún así hay personas que han luchado, han enfrentado y han ganado. Entonces la invitación es hacia ese punto, que hagan lo suficiente para poder enfrentarse a ese mundo que es cada vez más complejo. A manera de cierre de este tema, bueno, ¿de qué manera podemos enfrentarnos a esta nueva dinámica neoimperialista? Bueno, pues a nivel país, estoy hablando a nivel personal, les acabo yo de dar esta versión a nivel personal. A nivel país, a nivel macro, es más complejo aún, ¿sí? Sobre todo por la clase política que gobierna los países, que hacen acuerdos luego con las grandes potencias en perjuicio de la sociedad y en beneficio de los partidos políticos o del político mismo. Entonces, esta dependencia no va a acabar hasta que surja lo contrario. Recurramos al dualismo de la filosofía, que es lo contrario a la dependencia económica, la independencia económica. Ahora nos va a tocar a nosotros vivir un proceso de independencia, como aquel que ya tuvimos ese proceso de independencia material armada en contra de España, pero ahora es un proceso de independencia económica. En la medida en que logremos esa independencia económica, nos vamos a poder sacudir
de todas esas medidas e imposiciones que estas grandes naciones imponen sobre el resto del mundo. Es así de simple. No puedes de otra manera. La única forma de dejar de estar subyugados es buscar la independencia, salirte de esta dependencia, sobre todo económica, de parte de Estados Unidos. Ser independientes y por lo tanto sacudirnos las imposiciones y hacer lo que para nuestro país sea lo mejor. Parece algo utópico, considerando la clase política que hoy nos gobierna, pero tampoco pensemos de manera negativa. En este momento estamos sufriendo una revolución, es una revolución de tipo ideológica y parte de ella son ustedes. Responsabilidad de esto que les estoy diciendo es de ustedes. Entonces, dentro de algunos años, dentro de algunas décadas, habrá tal revolución ideológica que la clase política va a ser insostenible que pueda seguir manteniéndose como hoy se mantiene. O va a tener que mutar, cambiar, adaptarse, o va a tener que ser desplazada por los que ahora están teniendo esta revolución ideológica, es decir, ustedes, o va a desaparecer de plano este tipo de gobernantes y transitaremos a modelos que ni siquiera nos hemos imaginado cómo sean. Entonces, bueno, ese es el panorama de Historia Universal y con esto, bueno, pues cierro el semestre en relación a esta materia. Ojalá que haya sido lo suficiente como para poder generar en ustedes un tipo de ideología. Esta materia Historia Universal junto con la de filosofía, pero así hacemos un recorrido, ¿no? Ahora como que nos ponemos medio nostálgicos, bueno, al menos yo, ¿no? Desde que los conocí, ética, introducción a ciencias sociales, Historia de México 1, Historia de México 2, Literatura 1, Historia Universal, Filosofía. Y bueno, espero que en cada una de estas materias pues hayamos dejado, supongo que los demás maestros tendrán su propia despedida, sus propias palabras. Desde mi punto de vista, espero que haya sido lo suficiente para ustedes, lo que merecen los estudiantes y lo que merece el joven para poder enfrentar de una mejor manera estas condiciones tan complicadas que tristemente les estamos heredando. Pero no tenemos que quedarnos con la parte negativa, es más bien dar 2 pasos hacia atrás únicamente con la intención de tomar impulso y aventarme a este mundo que es complicado, pero que ahora ya lo entienden mejor, saben que sí es complicado, pero saben cómo funciona y van a tener una mejor oportunidad de aquellos que viven en la ignorancia y la pasividad. Entonces, bueno, es el cierre de esta materia. Les voy a hablar acerca de la evaluación de este tercer parcial. Bueno, primero todavía tenemos la última sesión para Drive, lo que tomaron como notas de la clase de hoy, que es la sesión número 24 en Drive, las notas de clase, y lo tienen que subir hoy mismo, la sesión número 24 en Drive. Es únicamente las notas de clase. La evaluación del tercer parcial es esta que está aquí. Si se les va a olvidar, tomen captura de pantalla. Ahí en el dispositivo que tienen captura de pantalla. Si no, pues a la antigüita con una fotografía. Si es que no les da tiempo, porque voy a cambiar la diapositiva en unos momentos. La actividad integradora, el libro base de la página 108-109, es el 20% de la calificación. Ya saben, le toman foto, la convierten en PDF y la suben a la plataforma. ¿Cuándo? Entre hoy y mañana. No es algo que se les está pidiendo, es algo que ya tienen. Lo único que tienen que hacer es tomarle foto, convertirla a PDF y subirla a la plataforma, que va a estar abierta hoy y mañana. Es el 20% para todos. Los que no exentan y sí van a hacer examen, el examen es el 12 de junio. Ese día va a estar abierta la plataforma para que desde las 0 horas hasta las 23:59 puedan subir la actividad que sustituye el examen escrito. ¿Qué es esa actividad? Bueno, pues es un mapa mental sobre el nuevo orden mundial. ¿De dónde lo saco? De la sesión número 24, que es la de hoy, la 23 y la 22. Cuando hablamos de este tema, de estos temas, el nuevo orden mundial, de la sesión 22, 23 y 24. De esas voy a sacar la información para poder hacer un mapa mental. El mapa mental son gráficos, imágenes que ilustran, identifican, puede llevar palabras incluso, incluso enunciados, más no puede llevar texto, es decir, no puede llevar párrafos. Se debe de explicar únicamente a través de representaciones gráficas, por eso es un mapa mental. Eso es la actividad de examen, eso vale 40%. Y eso lo tienen que subir para los que hagan examen el día 12 de junio. Por otro lado, las evidencias de clase en Drive, las que han estado subiendo en cada sesión, esas valen 40%. ¿Cuántas sesiones involucra? 9.
que son las 9 sesiones del periodo del tercer parcial, que empezaron, incluso todavía estamos en el proceso de la evaluación del segundo parcial, pero nosotros seguimos con los temas, o sea, nunca paramos, por eso estamos acabando bien el programa. Entonces, bueno, a pesar de que parecía que todavía estamos en el periodo parcial, pues sí, alcanzamos a ver 9 sesiones en historia del periodo final, incluyendo hasta la última página del libro con lo que vimos el día de hoy. Las sesiones que se van a evaluar en Drive son desde la 16 hasta la 24. Si sacamos cuentas de la 16 a la 24, son 9 sesiones, incluyendo la 16. Entonces, esas 9 sesiones en la plataforma de Drive son las que valen 40. Acuérdense que va la ponderación de cuándo la subí, si la subí de manera atrasada, si a lo mejor puse 3, 4 líneas y no el contenido que debería de tener, si a lo mejor está falto de contenido, si nada más tomé pocas notas, bueno, todo eso es valorado para el 40%. No el hecho de subirlas ya es el 40%, porque por eso se revisan y se abren. Entonces, bueno, esa es la evaluación. Únicamente el grueso de grupo que exenta la materia, solamente subir entre hoy y mañana la página del libro que está ahí, convertirla en PDF, a lo mejor agregarle o perfeccionarla si es que quieren ganarse el 20, si es que contestaron de manera escueta. Los que sí hacen examen, bueno, es un mapa mental el día viernes 12 de junio y las evidencias de Drive que ya las han subido, únicamente les falta la del día de hoy, que es la 24. Y eso es la evaluación que tenemos para Historia Universal. Y bueno, nos queda nada más la triste despedida. Es bien complicado, ¿no? Porque cuando tenemos clases normales, incluso tenemos este proceso de despedirnos, incluso en el salón de clases, con algún tipo de palabras y todo lo demás, pero bueno, en este proceso, pues es complicado. Y bueno, nada más decirles que espero que lo que hagan el resto de su vida sea lo suficiente para que vivan de manera plena, que les vaya muy bien en la vida, que el próximo reto que tienen enfrente, que es la universidad, lo enfrenten de la mejor manera, que cada uno de nosotros sabemos si tenemos un déficit en el esfuerzo que hemos hecho, más allá de lo que les diga una calificación, lo que les digan los papás, los que les digan a algún maestro, todo el mundo sabe si se ha vaciado o no en las cosas que dice o que hace. Entonces, bueno, la intención es que podamos tener unos próximos años plenos, la invitación a que hagan el esfuerzo en todas las cosas que hacen, que les vaya muy bien en la vida, que fue para mí un gusto y un honor poder haber estado con ustedes estos años, que no nada más aprendieron ustedes de mí, sino que también nosotros aprendemos de ustedes. Que considero que estos últimos 3 años, de alguna u otra manera, también he crecido junto con ustedes, hemos aprendido de la experiencia, cometimos errores, intentamos no cometerlos, hemos crecido como personas. Entonces, bueno, la invitación es que hagan de su vida algo que valga mucho la pena. Esfuércense lo suficiente para ser la persona que siempre han deseado, logren todas sus metas a nivel profesional, a nivel individual, a nivel familiar. Traten siempre de ser lo mejor. Acuérdense de la utopía. No sé si pueda yo ser el mejor, pero voy a hacer todo lo posible por sí serlo, por tratar de ser el mejor en todas las cosas que yo haga. Y bueno, ese es el mensaje que les doy. Ojalá que les vaya muy bien en la vida. Nos estamos saludando. Estamos aquí para